Hermanos, amigos, oyentes, permítanme hacerles una pregunta. ¿Quién de nosotros hoy en día no anhela ser sabio? Pero la sabiduría no se cultiva leyendo libros ni memorizando situaciones para aprender de ellas. La sabiduría es la habilidad de aplicar verdades bíblicas a todas las situaciones de la vida. Pero nos pueden asaltar preguntas tales como estas. ¿Cómo obtengo la sabiduría? ¿Quién me la da? ¿Dónde la busco? Bueno, la palabra de Dios nos guía a encontrar respuestas a estas preguntas. Contrario a lo que mucha gente piensa cuando dice que la sabiduría se obtiene con los años y la experiencia, la palabra de Dios nos revela dos grandes verdades. La primera es que Dios es el dador de la sabiduría. En efecto, en el libro de Proverbios capítulo 2, versículo 6 se nos dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Si Dios da la sabiduría, esto nos indica que la da porque Él es sabio, Él es omnisciente, es decir, que todo lo sabe, que nada le es desconocido. Su conocimiento trasciende a lo visible y a lo invisible, a todo lo revelado y a lo que está por revelarse. La sabiduría de Dios no tiene límite alguno, y por eso es Él y solo Él el que puede dar la verdadera sabiduría. Él se la dio a Salomón, y la misma palabra instruye al necesitado de que si la anhela, que la pida a Dios, quien la dará abundantemente. En el libro de Santiago capítulo 1 versículo 5 nos dice la Biblia: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y lo segundo es que la sabiduría comienza con Dios. En el Salmo 111, versículo 10a, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y otros muchos versículos nos dicen que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Pero este temor a Jehová debe ser para obedecerlo y obedecer sus mandamientos, teniendo presente que todo ser humano es responsable de sus actos y debe rendirle cuentas a Dios de los mismos. Porque sin una correcta relación con Dios no hay verdadera sabiduría. La sabiduría comienza cuando una persona se declara ignorante o perdida sin Dios y comienza una relación personal con Él, buscando imitarlo, agradarlo y obedecerlo en todo. Entonces, ¿dónde buscar la sabiduría? Si la sabiduría es la habilidad de aplicar verdades bíblicas a todas las situaciones de la vida, es entonces la palabra de Dios, la Santa Biblia, la fuente de donde podemos obtener la sabiduría. Por ello el Salmo 19:7 dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. El Señor Jesús también llamó sabio a aquel que edifica sobre sus palabras y a aquel que las pone en práctica. En Mateo 7:24 nos dijo el Señor Jesús: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Entonces, conforme a estas palabras de Dios, la sabiduría está fundamentada no solo en el conocimiento de Dios, que es el cúmulo de verdades reveladas en su palabra, sino en cómo usar ese conocimiento de forma apropiada, cómo poner en práctica esas verdades. En últimas, se es sabio siendo hacedor de la palabra de Dios y no solo oidor. Vivir sabiamente entonces, según la Biblia, es vivir en fe todo lo que conocemos de Dios. Y esto sí que nos garantiza no solo un buen vivir, sino un destino eterno asegurado en la verdad que Dios nos revela acerca de su Hijo Jesucristo y de su obra redentora en la cruz. Amados oyentes, Dios les continúe llenando de su sabiduría.